correspondiente a la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Dios bendiga la vida de todos los presentes, como también aquellos que nos escuchan por las redes sociales y los que comparten el mensaje, que también Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico. Hemos terminado ya la carta del apóstol Santiago y hoy iniciamos con la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, ¿verdad? Todas estas cartas son consideradas como una carta a la iglesia universal. ¿Por qué decimos universal? Porque es a todo el mundo, aunque en sus principios fue dirigida, hermano, a ciertos hermanos de aquel tiempo, de aquel lugar, pero que hasta el día de hoy la carta sigue vigente. Por si alguien puede o quisiese, ¿verdad?, decir, eso fue escrito para judíos, para cierto grupo que vivían en cierto lugar. No, toda la escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para que cada uno de nosotros seamos instruidos por medio de ella, ¿verdad? La carta es escrita por uno de los conocidos apóstoles, algunos dicen el favorito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era él el más extrovertido, el que incluso tuvo el valor de decirle, Señor, yo soy capaz de morir por ti, ¿verdad? Aunque Jesús sabía, eso no podía ser. Pero este apóstol, hermano, fue alguien bien utilizado al inicio de la iglesia. Fue él el que tuvo el privilegio, hermanos, cuando estaban en aquel aposento, ¿verdad?, donde Dios envió ese fuego del Espíritu Santo. Fue él al que Dios usó cuando también fue sanado aquel cojo que estaba a la puerta del templo. Fue él al que Dios usó también para levantar a una mujer que ya había muerto. Los mismos milagros o similares a los que hizo el Señor Jesús también se manifestaron en Pedro, de quien vamos a hablar. Por eso estamos hablando antes de iniciar el capítulo 1. Es ese mismo al cual el Señor le cambió nombre, al cual le dijo, ya no te llamarás así, sino que le puso un nombre especial, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. De ese mismo es que vamos a hablar. Él es el que redacta una carta, él es el emisor. Ahora dice el capítulo 1, Pedro, ¿quién es él? Ahí lo acabamos de decir, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Pero la palabra apóstol de la cual él hace referencia, en realidad él sí tenía todas las credenciales para llamarse como un apóstol. ¿Por qué razón? Porque fue testigo ocular de todo lo que Cristo hizo. Él vio los milagros, él los vivió e incluso, como volvemos a recalcar, él participó de muchos milagros después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él con todas las credenciales puede decir que él es un apóstol, un enviado. Hoy, hermano, existe ese nombre que a muchos líderes se atribuyen, del cual pues no se puede decir mucho porque alguno de las credenciales para ser apóstol era que tenía que haber visto los milagros que el Señor hizo en persona, ¿verdad? Él lo fue, él los vio, él vivió en tiempos del Señor Jesús, él anduvo con él y a él se le envió cuando Jesús los comisiona en los capítulos últimos de los evangelios. Él estaba ahí cuando él les dice, ¿verdad?, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él es el enviado, él es alguien enviado. Ahora, curioso es que la iglesia tradicional le da el lugar de eminente como aquel apóstol a quien Dios dejó en vez de Jesús. Eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué razón? Él mismo, humildemente, reconoce que es apóstol, pero mire cómo dice lo demás, capítulo 1, versículo 1, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes les escribe? A los expatriados de la dispensión. Quiere decir a una iglesia gentil, como también a una iglesia de judíos. La carta es, por eso se recalca como una carta universal. ¿Que a dónde están? Estaban en aquel tiempo en Ponto, en Galacia, esos son lugares de aquel tiempo, ¿verdad? Capadocia, Asia y Bitinia, lo que se conocía en los mapas bíblicos como el Asia Menor. Hasta aquí decía él porque era lo que en aquel tiempo él conocía, ¿verdad? Ahora, versículo 2, mire qué preciosa esta palabra. Elegido según la presciencia de Dios Padre.
Esta palabra es para usted y para mí. Usted y yo hemos sido elegidos. ¿Por quién? Dice, según la presciencia. La palabra presciencia escrita aquí no es que se hayan equivocado gramaticalmente, ¿verdad? Quiere decir, presciencia es aquel que conoce. La palabra ciencia es conocimiento. Y la palabra pre quiere decir que él ya conoce el futuro. Dios conocía el futuro y en el futuro estaba incluido usted. Eso quiere decir la palabra presciencia. ¿Cuántos se alegran por ello? A usted, que quizás muchos dirán, ¿y quién soy yo? Usted fue un elegido en el conocimiento de Dios. A Él le plació, hermano, tomarlo en cuenta. Él ya lo había visto. Él incluso ha visto las generaciones postreras después de nosotros. Y de esas generaciones ha elegido también a creyentes. Por eso decía, la carta sí dice ciertos lugares, pero Pedro nunca se imaginó hasta qué altura, hasta qué generaciones iba a alcanzar. En el conocimiento de Dios, ellos también iban a ser ¿quiénes? Elegidos por Dios. Elegidos según la presciencia, quiere decir según el conocimiento del futuro de Dios. Dios ya conocía ese futuro mío, Dios conocía el futuro de las demás generaciones. A Él le plació, aquí va a estar este grupo, ¿verdad? Aquí van a estar ellos, porque yo los elegí para este tiempo. Quiere decir que a usted y a mí Dios nos ha elegido para este tiempo, para representar la gloria de Dios a través de la iglesia. Usted tiene el Espíritu Santo, ahí mismo lo dice, da una enseñanza doctrinal en el versículo 2 cuando dice, elegidos según la presencia. Usted no está aquí porque yo lo llamé, o porque lo llamó el hermano, o porque hoy se me ocurrió ir. Fue a Dios que ya tenía un plan en el cual usted ya estaba destinado para esta gloria bendita. Fue Él el que lo eligió. No es uno, hermano, yo me rebusqué y por eso vine al evangelio. No, es la misericordia de Dios, que en el plan en el cual en aquel tiempo ni Pedro conocía, Dios ya lo había establecido. Sigamos. Ahora, ¿de quién es ese plan? ¿De quién es ese futuro conocido ya? De Dios, quiere decir el eterno, el que todo lo conoce, el que creó los cielos, el que creó la tierra. Ese tenía un plan y en ese plan fue incluido usted. ¿Para qué? Para que dentro de ese plan usted y yo fuésemos santificados. Así lo dice, ¿verdad? En santificación del Espíritu. El Espíritu Santo no solo redarguye, no solo, hermano, convence al hombre de pecado, sino que le santifica. El Espíritu Santo, no es usted. Usted y yo somos elegidos por Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento en que creímos en Cristo Jesús, Él hace una obra santificadora en nosotros. Él es el que le dice, ve y busca del eterno. Él es el que a cada momento está redarguyéndole, diciendo, no hagas esto. Es el Espíritu Santo que está haciendo una obra en el presente. Esto no es para el futuro. Esta santificación es la santificación presente que está obrando en cada uno de nosotros en este tiempo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Luego utiliza la palabra cuando dice, ¿para qué? ¿Para qué me santifica el Espíritu Santo? Para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. No sé si usted nota que en este mismo versículo están utilizando la palabra Padre, Hijo y Espíritu. ¿Alguien va a decir que no? No, claro que sí. La Escritura dice, Dios el Padre conocía el futuro y lo incluyó a usted. Y puso al Espíritu Santo en este tiempo para santificarlo, para que usted, ¿a través de quién? Su Hijo. La sangre de Jesús. Así dice el versículo al final, ¿verdad? Para obedecer y ser rociados. Ese es el costo que se dio para que usted pudiese ser aceptado en el plan de Dios. Alguien pagó el rescate, fue su sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El saludo, gracia y paz os sean multiplicados. La palabra gracia y paz es lo que todo hombre necesita. ¿Yo necesito la gracia de Dios? Sí. ¿Es por la gracia de Dios que vivimos? Sí. Esa gracia, el deseo del apóstol era que fuese cada día multiplicada. No estaba pensando, hermano, que se acabe la gracia. No, que la gracia le sea multiplicada a la iglesia para que abunde en sí la paz que necesitan los hombres. ¿Hemos entendido estos dos versículos de inicio?
Por favor, vamos al versículo 3. Ahora, ¿qué es lo que quiere recordar el apóstol? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Quién es el que nos llamó? Ya nos lo dijo, es Dios. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? Por poner la confianza en su Hijo. Nos queda claro eso, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 3. Bendito, esta es una exaltación que hace el apóstol Pedro por una sola razón. Porque lo que va a hablar después, dice, como dando una alabanza a Dios, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo, hermano? Nos hizo renacer. Esta palabra es preciosa. Bendito Dios que se le ocurrió, hermano, en su gran amor, hacerlo una nueva criatura. Es la palabra renacer. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Mire, hermano, hay algo, hermano, precioso en este versículo que usted debe de valorarlo. Muchas veces, hermano, la iglesia no toma en cuenta los valores grandes que tienen las promesas descritas en la Escritura y las minimizan, las hacen tan pequeñas que, ¿por qué? Porque tienen dificultades terrenales, porque hay deficiencia, porque hay enfermedad, porque hay problemas de salud, sin tomar en cuenta lo grande que Dios ya hizo en nosotros, hermano. Por lo que ya se le debe de dar alabanza, por lo que ya se le debe de dar exaltación. El que lo escribió, hermano, sufrió persecución. Y él no renegaba de la persecución, sino que su mirada estaba en ¿qué? En esa gran promesa que Dios había dado por medio de Jesucristo. El valor más grande que Pedro está resaltando en el versículo 3 es que a él le fue tomado en cuenta para ser una nueva criatura. Él no dice bendito el Padre porque me ha dado un carro, porque me tiene sano, porque me tiene, no, bendito Dios porque me ha dado una nueva vida, amén, iglesia, porque me ha dado la oportunidad de hablar con el Padre, porque me ha prometido que después de la muerte yo tengo algo mejor. Eso es lo que está resaltando. Algo que la iglesia de hoy no se alegra. Lastimosamente el hombre y el mundo ha inundado a veces nuestro corazón y nos hace ver que estas cosas son pequeñas. ¿Por qué? Si como usted tiene, ¿va? Y empezamos a ver el qué. Las cosas materiales como cosas más grandes. Cuando lo más grande que Dios ha hecho en nosotros, habernos perdonado el pecado, dándonos una oportunidad de ser una nueva criatura. Eso es lo que está exaltando el apóstol Pedro. Eso es lo que él dice. Por eso dice, bendito. No dice, bendito el Padre porque me dio algo material. Bendito Dios porque me dio una casa. Gloria a Dios si Dios le da una casa. Dele la gloria a Dios, glorifique a Dios en esa casa. Pero no es eso lo más grande. Lo más grande es que tener la seguridad que lo que Dios hizo en esa cruz del Calvario va a tener efecto en mi vida después de la muerte. El día de ayer usted se ha dado cuenta de la noticia del deceso, ¿verdad?, de un hombre empresario de nuestra ciudad, que fue un hombre que de alguna manera u otra ayudaba a muchas personas, ¿verdad? Ayudaba, si alguien estaba haciendo algo, era una persona muy, abundantemente tenía cómo ayudar y todo. El día de ayer, lastimosamente murió y dejó una gran fortuna. Dígame usted, esa fortuna en este momento sirve para algo para él. ¿Ah? ¿Ustedes creen que se la llevó? ¿Ustedes creen que los familiares de esta persona van a dejar que se la lleve? ¿Ah? No estoy criticando al hombre, sino que solamente estoy poniendo un ejemplo, una ilustración. Vuelvo y repito, es una persona, un empresario de ejemplo. De ejemplo, mire, en la ciudad de donde yo soy, si no me equivoco, ayudó al kinder de ese lugar para que se levantase, para que hiciese muchas cosas. Qué bueno, ¿verdad? Porque con sus riquezas ayudó. Pero ya después de la muerte, ¿de qué sirven las riquezas? De nada va. ¿Qué es lo que sirve ahí? La nueva vida que Cristo nos ha dado. Eso es lo que se tiene que valorar. Y eso es lo que no se valora. Porque la iglesia se ha equivocado, que aquí se viene, hermano, a pedir cosas terrenales. Las cosas terrenales, dijo el Señor Jesús, que eran añadiduras, eran las que no se deberían de buscar. Primero habría que buscar el reino de Dios y su justicia. A esas cosas, ¿cómo le llamó el Señor? Añadiduras. ¿Estamos de acuerdo en esto?
¿Cómo está exaltando Pedro? ¿Está exaltando las añadiduras? No, ¿verdad? Está exaltando que le ha dado una nueva vida. Eso es lo que dice cuando el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, esto no dependió ni aún de él mismo. Por eso decía, Pedro da la gloria al Señor. Cuando él dice que según su grande misericordia. No es según yo quiero, según yo pienso, según es Él. Y así es para usted y también. Según su grande misericordia, ¿qué hizo Dios también en usted? Lo mismo. ¿Puede decir conmigo en la segunda parte del versículo 3 cuando Él dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza? ¿Cómo? Viva, no muerta. Por aquellos que dicen, las promesas de la Biblia son después de la muerte. Sí, pero esa esperanza después de la muerte tiene que vida. No es una ilusión. Alguien dice, pero nadie ha venido, nadie ha muerto y ha venido y nos ha dicho, ¿para qué? Si allá se está mejor. A eso es lo que dicen, que nadie ha muerto para que nos digan cómo es. ¿Y para qué voy a esperar que alguien me venga a venir a decir cómo es? Si esto es por fe, debo de creerlo. Yo prefiero creerlo. Porque esa es la forma como Dios la ha establecido. Y si alguien dice, nadie ha venido de la muerte, hubo alguien, el que la prometió, es Cristo Jesús. De ahí de la muerte vino y resucitó. Eso es real, hermano. Vino y ¿qué hizo? Esa muerte no lo sostuvo, ¿verdad? Sino que fue liberado. ¿Por qué? Por el poder mismo de Dios que le levantó de los muertos. Así serán levantados, dice la carta a los Corintios, aquellos que también creemos en Él. El mismo poder que levantó a Jesucristo lo levantará a usted. Pero si cree. Entonces, ¿cuántos no quisiésemos tener esta seguridad si es lo único que nos garantiza la vida eterna? La esperanza que usted tiene, hermano, no es una ilusión. No es un proyecto político que si se dan las condiciones se cumple, y si no, pues si no hay los medios, solo quedan en una promesa. Esta esperanza que tenemos los creyentes no es así. Esto es algo real. Eso es lo que quiere decir cuando él añade a la palabra esperanza, viva. ¿Cuántas esperanzas han generado los políticos en las naciones? Muchos. Muchas son las promesas, ¿verdad? Pero según se van dando, hermano, los tiempos, miren, no podemos hacer porque no hay, mire, ha sucedido esto, aquello y lo otro, porque el hombre es limitado. Pero la promesa que le ha dado Dios a usted y a mí, de la que el apóstol está hablando, es una promesa que se va a cumplir. Una esperanza viva, dice, ¿verdad, hermano? Que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea, la obra la hizo Dios y la manifestación ya se dio cuando Cristo resucitó de los muertos. Hay un testimonio entonces que usted y yo debemos de creer. Versículo 4. ¿Para qué es esa esperanza viva? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Esa se describe en el versículo 4. Para una herencia. Quedémonos ahí. La palabra herencia quiere decir algo que le pertenece por derecho. Solo son heredados ¿quiénes? Los hijos de aquellos que tenían cómo dejar una herencia. Porque muchos de nosotros, pues, humanamente no pertenecimos a familias de abolengo con grandes fortunas que lo que nos heredaban, bueno, no nos heredaban nada porque no tenían nada que heredarnos. Pero de la herencia de las que se habla en la legalidad, en la parte humana, usted conoce que aquello, hoy tenemos el ejemplo de esto que acaba de suceder, esa fortuna queda a quien el dueño que muere, él dice, yo se lo dejo a tal persona. A él le pertenece el ¿qué? Esa herencia. Esa herencia es efectuada después de una muerte. Ahora, hermano, de la herencia de la cual el Señor está hablando, no es una finca aquí en la tierra. No es una hacienda.
No son tierras, sino que está hablando algo más grande que eso, con lo que usted y yo debemos de estar alegres. Por lo cual usted, hermano, debemos de asirnos de esta promesa descrita en esta carta como algo de lo cual nosotros tenemos que sentirnos agradecidos toda una vida, porque de la herencia que habla, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, quiere decir que nadie la puede robar. Ponga atención a esto. Nadie le puede hacer daño a esa, ni se va a devaluar esa herencia. Volviendo a las herencias terrenales, a usted le pueden dejar una herencia. Un ejemplo, le dejan una casa, pero si esa casa, hermano, está en un lugar donde es asediado por ladrones, por muchas cosas malas que sucedan allí, esa herencia, hermano, usted hasta quiere deshacerse de ella. Y si cuando su papá se la dejó valía, un ejemplo, un valor, ¿verdad? Simbólico, un ejemplo, valía $50,000. Pero como ahí, hermano, hay mucho mañoso, usted la quiere vender, se la compran en $1,000, si quiere. Y si no, allí viven. Y usted no recibe nada. Quiere decir que esa herencia es corruptible, se arruina, se degrada, se desvalora. Pero la herencia de la cual está hablando Dios, a la cual todos tenemos oportunidad por medio de Cristo Jesús a obtener, solo basta con creer en Cristo Jesús. Y si usted se pone a pensar, hermanos, que eso es allá después de la muerte, a mí me interesa aquí, sí, aquí estamos para mientras. Somos peregrinos, quiere decir también la palabra. Cuando dice una herencia, no es para siempre, aquí, en esta tierra. Incorruptible quiere decir que nadie la puede robar, quiere decir que no se desvalora, quiere decir que nadie puede hacer nada en contra de ella. Esa herencia está entonces, ¿qué más? E inmarcesible quiere decir que no se marchita. En otras versiones dice inmaculada, sin mancha quiere decir. Y la palabra escrita inmarcesible en la versión de la cual nosotros estamos estudiando quiere decir igual, que nadie puede hacer nada que se desvalore o algo que la manche, algo que la pueda desvalorar. Nadie puede hacer eso. Tercer característica de esa herencia, ¿cuál es, hermano? En el versículo 4, reservada. Nadie se la puede quitar ya. Eso es lo que quiere decir la palabra reservada. ¿Reservada a dónde? Deme en la dirección porque yo la necesito ya. En los cielos. Alguien dirá, ustedes venden esperanzas después de la muerte. Es que la muerte es segura, aunque a usted no le guste hablar de ella. Aunque digan mucho, eso es después de la muerte. ¿Y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Todos está estipulado a los hombres, dice la carta a los Hebreos, que después de que nacen, ¿qué viene? La muerte. Y en la muerte se queda todo, dice la gente. No, para aquellos que creen en Cristo hay una herencia. Y esa herencia, dice la palabra de Dios, que no se marchita. ¿Qué más? Que tampoco nadie la puede robar, porque también está reservada. Reservada. No sé si usted, hermano, en otros países, para viajar, usted compra los tickets, ya sea de tren o de avión, y usted reserva. Cuando usted va de viaje, le dicen, compre el vuelo. Es un ticket en el cual usted está reservando el día, la hora, el asiento donde usted va a ir. Eso es lo que usted paga. Eso está reservado. Nadie puede robárselo. Usted lo paga. Cuando usted lo paga, hermano, puede venir mucha gente y decirle, mire, yo quiero tal viaje a tal hora. No, fíjese que ese asiento ya está. ¿El qué? Ya es suyo. Eso hizo el Señor Jesucristo con su herencia. Nadie se la puede quitar. ¿Cuántos nos alegramos por ello? Reservada en los cielos. ¿Qué más dice? ¿Para quién? No solo era para el apóstol Pedro. Él estaba diciendo para vosotros. Ese vosotros
ahí está incluido usted y yo. Esta es una promesa para nosotros. ¿Qué más dice el versículo? Reservada para vosotros en los reservada en los cielos para vosotros. Ahora, ¿y cómo yo puedo lograr llegar hasta ese día, llegar hasta ese momento? Solo con la ayuda de Dios. Esto es lo precioso, hermanos, cuando el creyente llega a entender que su vida no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Que todo, hermano, lo que usted, aquí nada se gana. Allí no dice por aquellos que tienen falsas enseñanzas, que son antibíblicas, hermano, hay que rebuscarse por eso. ¿Cómo así? Usted lo único que tiene que hacer es creer que ya Cristo Jesús hizo todo y vivir en esa nueva vida que Él demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. Que esa promesa que Él hizo de habernos tomado en cuenta y habernos hecho renacer, allí vivamos como nueva criatura. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Toda nueva criatura es gracias ¿a quién? A Dios, no a usted. Usted y yo debemos morir a nuestro yo, a nuestra vida antigua, a eso que nosotros antes servíamos porque no conocíamos a Dios. Pero ahora que usted y yo conocemos a Dios, vivamos en esa nueva vida de la cual está hablando también. Cuando usted vive en esa nueva vida, hay una garantía. Está esa herencia que se le prometió, está reservada para usted. Pero ¿cómo lo logró esto? Está en el versículo 5. Para vosotros, dice el final del versículo 4, que sois guardados. Mire por quién es usted guardado. Por la PNC del Salvador. Que sois guardados por la Guardia Nacional. Que sois guardados porque se guardan ustedes solos. El que lo guarde es Dios. El problema es que el hombre no reconoce el señorío de Dios y la soberanía de Dios. Ese es el grave problema. El hombre cree que vive porque él se rebusca, porque él trabaja, porque tiene bienes, porque ha estudiado no sé cuántas licenciaturas y maestrías. Se le ha olvidado que ha sido Dios quien le ha dado el entendimiento, que ha sido Dios quien le ha ayudado a comprender y a desarrollarse. Cuando el hombre se le olvida eso, entonces empieza él a tomar el lugar de Dios y dice, hermano, si yo no hago tal cosa, yo no vivo. Se le ha olvidado que es Dios la fuente de vida. Se le ha olvidado que es Dios el que provee, que es Dios el que pone el querer y el qué, y el hacer. Así lo dice el versículo 4, que soy, al final, ¿verdad? Que sois guardados por el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Qué poder lo guarda usted? ¿O usted se está cuidando solo? El proverbio dice, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela ¿quién? Si Dios no la guarda, hermano, ahí puede haber la mejor autoridad, puede haber ejército, puede haber guardia, puede haber policía, pero si Dios no guarda la ciudad, uy, hermano, ahí hay un caos. ¿O no? Así que no piense ninguno de nosotros, hermano, viera que yo estoy guardándome yo solo. No, quien lo está guardando es Dios, y dele gloria a Dios, se está guardando. Bendito Dios, siga viviendo así. A eso ha sido llamado. Es Él el que produce, es el que lo guarda. Mire, con estas, hermano, tempestades que se dan, ¿verdad? Nada hay seguro, hermano. Nada hay seguro. ¿Cuántas casas, hermanos, se han devalorado porque ahora se inunda? Cuando en otro tiempo, hermano, las personas que las adquirieron, con cuánto costo, hermano, no pagaron, ¿verdad? Uy, esta casa es bonita, voy a pagar tanto. Y pasan esos desastres, hermano, que ni aún se puede vivir tranquilo. Solo Dios puede guardarnos, hermano. Por eso no pongamos la confianza en esas cosas. No pongamos la confianza. Ay, hermano, mi carro, hermano, cuando se inunda se convierte en lancha. Sí, va a haber una gran... A ver si esa lanchita te guarda en una tormenta más fuerte. No pongamos confianza en Dios. Es Dios quien lo guarda. Así dice el versículo 5, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante el medio. ¿Cómo es que soy guardado? Teniendo la confianza en Él. Mediante la fe. Mediante la fe para alcanzar salvación. La salvación, aquí es tiempo futuro.
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué habla de una salvación futura? Porque estaba hablando de una herencia que todavía, hermano, ninguno de nosotros la está disfrutando. Solo tenemos la garantía, solo tenemos la seguridad que existe, pero ninguno de nosotros podemos decir hasta el día de hoy que estamos ya en esa herencia. Todavía no. Hay algunas promesas que ya están en nosotros. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos guarda, Él nos guía, Él nos dirige, sí, pero disfrutando al 100% de esa salvación, todavía ninguno. Lo dice la Escritura. Si no, hermano, porque alguien confunde y dice, hermano, ustedes hablan de una salvación, ¿y por qué se enferman y por qué hasta se mueren? Porque está escrito. Porque Dios lo que estaba hablando cuando promete eso es de esta salvación, de esta herencia futura, a la que usted y yo podemos tener acceso si creemos en Cristo Jesús. Si creemos en Él, podemos tener garantía de que vamos a disfrutar de la herencia descrita en el versículo 4. Si confiamos en Él, esa es la forma. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Por eso le decía, ¿verdad? ¿Queremos llegar a esa herencia? Entonces confiemos en el Señor Jesucristo, entreguémosle nuestra vida, vivamos en la nueva vida. Por medio de la fe en Cristo Jesús se puede lograr, sí, claro que sí. Es necesario. Ahora dice el versículo 6, en lo cual vosotros, ¿qué debéis de hacer? Esto es lo que, tan linda es la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿qué sucede ahora? Ahora es aburrido, ahora hay problemas, ahora hay debilidades, ahora hay un montón de cosas en contra. Leamos completamente el versículo 6, por favor. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos de la herencia, hermano? Sí. Pero ¿y ahora? Ahora nos lamentamos por lo que está sucediendo aquí, por las aflicciones que estamos viviendo, tantas malas noticias. ¿Ha oído de esa nueva enfermedad que andan pronosticando ya, ¿verdad? O ya no es el COVID. ¿Qué trae eso a nuestro corazón? Aflicción. ¿O va a decir alguno de ustedes que se alegra cuando dicen que ya viene la viruela de mono? ¿Ah? Y no están profetizadas por la palabra de Dios, pues, que vendrán pestes, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Vamos a los hospitales, ¿qué vamos a ver? Pestes. Sin necesidad de ir a los hospitales, a nuestra casa llegan las pestes. ¿O no, iglesia? Y usted las invita. ¿Ah? Nadie, si de un solo llegan. Y se apoderan de este cuerpo débil todavía. Nos alegramos de la herencia que acabamos de leer. Bonita, ¿verdad? Preciosa. Dice que es sin mancha, dice que es inmaculada, dice que está reservada. Pero ahora, ¿qué pasa? Dice el apóstol en el versículo 6. Que sois guardados, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, quiere decir el presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas. Eso es lo que no. Mire, hablar de estas cosas no nos gusta a veces. Hermano, no hable de prueba. Ahí la Biblia nos la está hablando. Nos la está revelando. Nos lo está enseñando que ahora hay dolor. Hay prueba, hay problema, hay malas noticias, pero estas son por un poco de tiempo, son pasajeras. Lo eterno es lo que acabamos de ver en el versículo 4, por lo que nos debemos de alegrar, es por la esperanza que tenemos. Ese es el gozo que debe de producir en nosotros la salvación. Hermano, aquí hay sufrimiento, aquí hay enfermedad, sí, allí lo dice, claramente lo dice el versículo 6, pero debemos de tener seguridad que a pesar de esos dolores que hoy sufrimos, esas escasez, hoy esas preocupaciones. ¿Cuántos hemos tenido preocupación este día? Más de una. ¿Más de dos? Todavía, yo sigo con la mano arriba. ¿Más de 3 aflicciones? Todavía, ¿verdad? Esas son hoy, pero no son eternas. Esa es la garantía. Sino que son, dice el versículo, aunque ahora por un poco de tiempo. Y la vida es así,
también por un poco de tiempo. Miren si cuánto hace que acabamos de empezar este año y ya estamos a más de medio año. El tiempo pasa rápido. Rápido nos envejecemos. Yo ya no puedo decir estoy joven. Hermano, usted se siente viejito. La realidad, los años me van venciendo. Y eso es camino que todos, los hipotes pueden, mi papá ya está viejito, ya no se puede subir al techo, ¿verdad? Sí, hoy dicen así, dentro de 20 años van a decir lo mismo que yo digo hoy. Ay, ayúdame, vos, teneme. ¿O no, iglesia? Eso es lo que debería de ver el hombre. ¿Hacia dónde va, hermano? Hacia la decadencia. A la decadencia del cuerpo físico. Pero la esperanza era que la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, esa no envejece. Si no veamos el ejemplo para la gloria de Dios de nuestro hermano Benjamín, va más de 80 años, ahí está cantándole al Señor, hermano, ¿o no? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué cree usted que lo hace cantar? Los años. El Cristo que tiene adentro, hermano. La esperanza que tiene una herencia. La seguridad que Él vive ya en el reino de los cielos, ¿o no, iglesia? Pero muchos de nosotros, ¿verdad? ¡Ay, qué calamidad, hermano! ¡Ay, qué vida tan desgraciada, hermano! Quisiera morirme para disfrutar ya la herencia. Esto es conforme al tiempo de la voluntad de Dios. Si aquí nos toca pasar procesos, pues que Dios tenga misericordia y nos ayude. No se trata, ¿y cómo es que la herencia? Pues ¿por qué no viene ya? Porque aquí es necesario. El Señor, el versículo que está describiendo Pedro es el mismo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Y de qué está hablando el versículo 6? Del presente. ¿El presente qué trae, hermano? Aflicciones. Mire, algunas veces usted espera buenas noticias. Los que tienen, la mayoría de gente hoy tiene un celular. Pero verdad que a veces el celular cuando suena nos aflige. ¿Quién de usted se alegra cuando suena a las 12 de la noche? A veces hasta mejor lo apagamos para no oír la mala noticia. Hermano, no diga eso. Cuando mi mamá estaba enferma, cuando sonaba el celular, ¿usted cree que buenas noticias humanamente creía usted que yo esperaba? Cuando sonaba a las 10 de la noche, una vez sonó ¿qué horas? A las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué era? Buena noticia, aflicción. Usted enciende la tele, vamos a ver las buenas noticias. Y sale, hermano, titulares, el día de hoy, la desgracia del día. Así la publican, ¿o no, hermano? Esas son aflicciones. Yo leo el diario, hermano, en donde cuando voy a trabajar en el desayuno y tienen el diario, ¿verdad? Y el titular dice, 1000 infectados de viruela de mono. ¿Cómo cree que nos pone el corazón? En Nueva York, dice allí, solo en un estado de Estados Unidos. Y Nueva York es lejos. No, eso ya es aquí en nuestro continente. Hace poco salió, en Costa Rica ya se detectaron casos y la aflicción ahí va. Eso es presente, hermano, eso es pasajero. No le ponga atención, ponga la mirada en la herencia que tiene y si aún de eso nos hemos de morir, pues que Dios tenga misericordia. Acuérdese la herencia que dice el versículo 4. Algunos, gracias a Dios, ya la están disfrutando. La tienen segura ya. Pero usted y yo, mientras no lleguemos a esa herencia, estamos en los procesos. Por eso que cuando truena nos afligimos. Cerramos las ventanas. ¿Cuánto hacemos eso, hermano? Cerramos las puertas y hasta nos ponemos cosas para no oír los truenos. Algunos de nosotros, ¿sí o no, hermano? Nos aflige o no nos aflige, hermano. Pero esas son pasajeras. Aquí hemos tenido la experiencia. Y los hermanos, todos, la mayoría. Cuando se vienen esas grandes tormentas que no nos dejan ni salir de aquí, ¿o no, hermano? Si uno quieta el corazón, ¿y cuándo se va a quitar? ¿Y cuándo se va a quitar? No me diga que no. Usted va a decir, hermano, yo lo estoy siendo sincero. Señor, que se quite para que los hermanitos nos podamos ir bien tranquilos. Pero en el momento que hay, hermano, aflicción. No, más si tenemos familiares que andan en la calle, nos ponemos a pensar en qué, a ver qué les habrá pasado. Es aflicción. Pero esas aflicciones son en tiempo presente y son durante un periodo muy corto, mientras dure nuestra vida.
La eterna, que es la que debemos de asegurar, nos la acaba de dar en el versículo 4, que podemos lograrla por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y de esa forma, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, tiempo futuro, Jesucristo. A usted le dan una pieza de oro y usted quiere valorarla. ¿Cuánto le pesa? Antes de pesar, lo que hacen, hermano, le dan fuego para ver si solo es oro lo que van a pesar. Ese metal precioso, el mayor valorado es el oro. Es un metal que al final perece, hermano. Pero para probar si es oro, le dan fuego. Lo prueban, quiere decir. Su fe y la mía también van a ser probadas. Por eso no me gusta esa iglesia, porque hablan de pruebas. Así aunque no le hablen, le van a venir. Y la Biblia, como las tiene escritas, mejor las hablamos, va. Si están para enseñarlas. Dice que el oro que es perecedero es probado por fuego. También su fe y la mía serán probadas por fuego. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermano? Solo hemos avanzado 5 o 6 versículos, ¿verdad? La fe que hoy tenemos es la que es probada cuando pasamos por procesos de salud, malas noticias, que nuestros familiares, a causa a veces, hermanos, de la misma desobediencia, no nos van bien, hermanos, pasan por momentos difíciles. Es la fe suya la que está siendo probada, pero acuérdese que su mirada no debe de estar puesta en estos procesos que son terrenales, sino en la herencia que decía el versículo 4, que hemos de disfrutar cuando se manifieste la salvación que hoy hemos creído, a pesar que estamos pasando por diversas pruebas. Dejémoslo hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios